Casi 20 minutos de las 7 de la tarde y ya lo habíamos comentado esto, que a 50 años del golpe cívico-militar se presentó un habeas corpus colectivo para saber dónde están los desaparecidos y las desaparecidas. En estos días, en función de ese habeas corpus, hubo algunos avances y algunas novedades. Entre quienes presentaron esto está Luis Zamora, ustedes ya lo deben conocer, abogado, referente de la izquierda en Argentina, militante por los derechos humanos y exdiputado, y tenemos el gusto de tenerlo aquí en el piso. Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, grasse por venirte. Aparte con el frío, viste que vale doble ya, sí, moverse con la historia de la tribu grande. La respetamos mucho. Ahí un poco, bueno, hablábamos de esto del habeas corpus, que, bueno, como un dato que se presentó el mismo 24 de marzo, ¿no? En el mismo horario en que fue dado el golpe cívico-militar en el 76, pero en este último tiempo hubo algunos avances con respecto a eso, quizás sorpresivamente, vos me dirás, pero bueno, quería que nos cuentes un poquito cómo fue esa presentación y en qué estado está esa presentación, si hubo alguna respuesta por el lado de la justicia, que entiendo que sí, del lado del juez Ramos, y bueno, comentar un poquito de eso, de esa presentación. Sí, fue una presentación que empezó a programarla un grupo de hijas y de hijos de desaparecidos por diciembre. Se contactaron con nosotros porque, claro, cuando se cumplieron los 20 años del golpe, año 1996, un grupo de hijas que todavía no estaban constituidos como tales, ahí nacieron. Claro. A los 20 años del golpe nació hijas y hijos, ¿no? Hijos. Nos vieron a mí y a otros abogados para hacer con Marcelo Parrilli, hacer una habeas corpus a los 20 años del golpe, a las 3:10 de la mañana, bueno, claro, la hora del golpe. Cosa que hicimos, nos presentamos en el tribunal. Perdón, en ese momento obediencia de vía y punto final todavía. Estaba, ¿no?, el indulto, obediencia de vía, punto final, no había causa, no había nada, estaba todo cerrado. Así que por eso el nacimiento dijo fue muy potente a los 20 años del golpe, porque indicaba que la lucha contra la impunidad iba a tener continuidad, que no era cuestión de que se iban a aceptar las normas. Bueno, y ahí lo presentaba. Bueno, entonces este grupo vino en diciembre del año pasado y me comentaron que tenían ganas de a los 50 años de estudiar si se hacía algo parecido, que bueno, habíamos estado, bueno. Así que ya que dijimos que sí, que como parte de todas las cosas que se iban a hacer el 24 de marzo, y se hizo, bueno, como vos lo comentaste, a las 3:10 de la mañana presentamos en tribunales ahí en la Plaza Lavalle el habeas corpus. Lo presentamos, ahora se hace virtual, así que lo presentamos subiéndolo digitalmente. Bueno, efectivamente, al principio tuvo un rechazo. La primera reacción del juzgado fue rechazarlo, porque nos dijo que, por supuesto, la legitimidad del reclamo, etcétera. Y como vos dijiste, el reclamo era ¿dónde están? Es decir, en todos estos años hemos avanzado mucho con la lucha de madre, de abuela, de hijos y de sobrevivientes y del pueblo, porque en definitiva, si no hubiera estado acompañado de sectores grandes del pueblo, los juicios avanzaron, se derrotaron la norma de impunidad y avanzaron, bueno, tortuosamente, porque todavía queda un tendal para enjuiciar y un montón de impunes que mueren y queda la iglesia, y quedan las empresas, los ejecutivos de la multinacional, los responsables civiles, etcétera. Habría que juzgar a todo el episcopado, o a la gran parte del episcopado de entonces, ¿no? No todos, excepto a la de Nevares, y a otra de Sáñez, Novak. Bueno, en fin, la mayoría ha fallecido. Pero en esos juicios se han logrado condenas a represores, a una parte, pero bueno, se ha avanzado, hay que reivindicarlo porque lo que ha pasado en el pueblo argentino no ha ocurrido en otros lugares del mundo. Pero el destino de los desaparecidos no. Es decir, se hace un juicio, se condena a Costa, a Macera en su momento, y a Astiz, etcétera, o a otros, por el secuestro de tales y tales. Se le pone perpetua, logramos condena, etcétera, se cierra el juicio. Pero ¿y con fulano, qué pasó? Claro. Porque no está ni muerto ni vivo. No es que apareció liberado ni apareció el cuerpo. Entonces, ni se constata que fue asesinado. Se presume, porque bueno, por las condiciones estuvo en un centro clandestino. Pero en un centro clandestino un sobreviviente dice, yo lo vi hasta tal día, después no lo vi más. Pero hay algunos que los han llevado a otros centros clandestinos. Y después, o sea, entonces ha quedado un agujero enorme para un familiar
pero para la población toda, Claro. hay una pregunta que no ha tenido respuesta hasta ahora. Entonces, bueno, esa es la pregunta que hacemos. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Es decir, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Que fue una consigna que se levantó mucho en esta última marcha del 24. Tal Luis. cual, En la tal marcha cual. se veían mucho los carteles, esto mismo que decís vos, ¿no? Sí, Es sí, un sí. reclamo que sale necesariamente del pueblo y muchos los carteles de que digan dónde están, ¿no? Que es algo que obviamente es histórico, pero este año lo vi muchísimo en la calle. Exactamente. Y mirá, nosotros, este colectivo de hijas y de hijos, digo hijas porque la mayoría, creo que por lo menos las que han trabajado más son mujeres, pero el reclamo de dónde están, cuando lo vimos, porque después a las 3:10 de la mañana, después a la mañana nos fuimos a la marcha, Claro. durante el día, Claro. y vimos los carteles, etcétera, y era evidente que era una sintonía con algo y además de la masividad. A partir de ahí yo le doy mucho valor, porque esas marchas impresionantes en todo el país, de las cuales la de Buenos Aires fue multitudinaria, Sí. creo que influyó mucho en que ese primer rechazo se revirtiera y después en la Cámara dijeron... Bueno, es "No, importante eso. sí, es importante. claro, porque fue cuando en los días siguientes trascendió toda la movida que había habido y que lo que le daba una vida al reclamo, lo que indica que, como le decíamos a la Cámara le decíamos, no es una consigna, es un reclamo. Es un reclamo que hace a la condición humana, que hace a familias que dicen, hace 50 años que soy hija de una desaparecida. Alguien no puede ser hija de una desaparecida, o por lo menos no puede serlo, si el Estado se niega a buscarlo. Claro. Es decir, se niega a dar una respuesta. Entonces, lo que le estamos reclamando al Estado por este habeas corpus es eso. ¿Qué está haciendo para dar una respuesta? Porque es una obligación, además, de normas internacionales. Se llenan la boca los jueces con lo que dice la Corte Interamericana de la OEA, con esto y con lo otro. Pero la Corte Interamericana dice que la responsabilidad del Estado es imprescriptible, que no termina salvo poder dar una información cierta o la entrega de los restos. Ahora, como ha pasado en La Perla, en Córdoba, ahora hace poquito. Claro, ahora hace poco, sí. A quien escuchan es a Luis Zamora. En función de esto que sí al final se cambia esta decisión, lo que entiendo lo que dispuso el juez es construir un acervo informativo, ¿no? Sí. O sea, como obligar a dar respuestas al reclamo de esa acción de Tal forma cual. colectiva, entiendo, ¿no? Porque en algún momento se quiso individualizar eso, que es algo que también se está exigiendo. Perfectamente. Esa fue... el juez dijo, bueno, tráigame los datos de las familiares de ustedes para yo buscar a través de datos filiatorios. No le dijimos, es por todos y todas los que han denunciado en todo el país, hayan presentado habeas corpus o no. Es decir, las denuncias que tengan, queremos saber qué respuesta han dado y si no han dado respuesta, qué están haciendo para darla. Claro. Bueno, el juez, nosotros eso se lo pedimos a que se dirigiera al Poder Ejecutivo Nacional, porque nos parecía que era el que tiene que centralizar. Claro. El juez se dirigió al Poder Ejecutivo Nacional porque le había ordenado la Cámara que lo haga, porque la Cámara fue la que revirtió, la Cámara Federal bien. fue la que, especialmente el fallo de un juez Boico, un camarista, que orientó a decir, tienen razón, todo lo que están reclamando tienen razón, y bueno, hay que hacer lugar a lo que están reclamando. Bueno, el juez, a partir de ahí, no solo pidió lo que nosotros estábamos reclamando, sino que pidió más cosas. Bien. Le pidió a todas las cámaras federales del país, al Ministerio Público Fiscal, a la Secretaría de Derechos Humanos, es decir, se dirigió a un montón de instituciones diciéndole, mándeme todo lo que tengan sobre esto. Bueno, toda esa información que va a ser, como decís vos, para hacer ahora viene una tarea de qué responde, Exactamente. de qué data, mucha data la conocemos, lo que van a responder, desde ya. Los juicios, sabemos todo lo que ha pasado en los juicios, somos parte de los juicios, y seguimos siéndolo hasta hoy. Y los familiares, te imaginas, son los que han empujado esos juicios. Pero esperamos que venga toda la información, especialmente la del Poder Ejecutivo Nacional, vamos a ver, y de ahí nos parece que va a ser la primera vez, por lo menos desde la CONADEP, o sea, estamos hablando del 80 y pico, Sí. 86, 87, que una organización estatal va a decir, la información que tengo es esta. Claro, es un hecho muy histórico, Sí, realmente sí, muy sí, histórico, bueno, y en un entonces, contexto particular también.
Bueno, por eso, exactamente. Ahora viene... Ahí me adelanté un poco quizás a lo que... lo que te iba a comentar, al contexto particular que estamos viviendo. Al contexto particular. Podemos decir a la monstruosidad que estamos viviendo. A la monstruosidad para ponerle una palabra un poco más correcta, pero digo, hace un par de... Si venimos ahora más hacia acá, hace un par de días nada más, el presidente dijo... logramos hacer cosas que ni los militares lograron hacer. Pasó medio desapercibida esa frase, ¿no? Sí, pero hoy también los compañeros de la mañana la comentaban, pero digo, en función de esto de las reformas, ¿no? Las reformas laborales, la reforma política que quieren llevar adelante, pero digo, ¿qué significa este fallo, que obviamente nace de una demanda colectiva y de un reclamo del pueblo, en este contexto? Por lo pronto, a mi modo de ver, que hay, por lo primero, ¿no? Sí. Que el tema del genocidio en el pueblo está en las entrañas. Es algo que golpeó muy profundamente y ya supera las generaciones, que se transmite por tradición, por familia, por hijos y también por docentes. La tarea de los docentes en esto ha sido muy importante. Ya cuando Macri quiso el 2x1 famoso que le daba impunidad a los militares si le computaban cada año de detención por 2, fue multitudinario el repudio y el rechazo con el que salió. Tuvo que retroceder el Congreso, reunirse de urgencia para cambiar la ley. Bueno, eso tantos años después indica que, y yo creo que lo que vos señalás también es parte de ahora, en segundo lugar, también se combina con un rechazo muy grande a la violencia de este gobierno. Es decir, es como un rechazo, pero en situación. Es decir, sí, todos los años se rechaza, pero bueno, hay momentos en que todo lo que estamos viviendo es, además de injusto y de indignante, es muy violento. Sí. Muy violento. Las condiciones de vida que está obligando que cada persona, todo el comentario que tiene los primeros días es: estoy pagando los servicios, estoy pagando, ahora tengo que sacar la tarjeta de la SUBE, no me alcanza, ¿cómo hago? Y a partir ya del 10 empieza a pensar, bueno, voy a ver si le pido a mi cuñado y le digo que le pago con el aguinaldo, se lo devuelvo después con no sé qué, hago una changa, bueno. Y todo el diálogo cotidiano es, para no hablar de si perdí el laburo, ¿qué hago? ¿Sabés si tenés algo? Es violencia cotidiana, digamos. Es muy violento, muy violento, muy violento. No es porque además se ha ido acumulando con los años. Entonces, si uno piensa que había 4% de pobres en el 74... y bueno, entonces se ha ido acumulando. Bueno, es que, entonces bien, por lo menos los 2 últimos gobiernos anteriores a fueron desastrosos. Entonces, ya el último periodo de Massa fue el poder adquisitivo de los jubilados, de los se pulverizó. Se pulverizó. Entonces, sube este monstruo y pega esa devaluación y pega. Y bueno, además el ajuste, la motosierra, el ajuste en el Estado, bueno. Recién me hablaba con un militante de ATE y le digo, ¿cómo? Pero ¿no estás con la gente del CONICET? Me dice, no, porque me tuve que ir con la gente de energía nuclear. Claro, sí, porque también ayer hubo... Claro, entonces me dice, no, estaba en ese tema, no pude ir, porque el CONICET hizo una movida también. Sí, ahora en unos minutos vamos a hablar con gente del CONICET que hoy fue reprimida ahí en Palermo. Sí, porque encima se protesta y te pegan, entonces... quería aprovechar, se nos va volando el tiempo con Luis Zamora, es increíble, ustedes ya lo conocen, aquí está hablando Luis Zamora, referente de la izquierda, abogado, militante por los derechos humanos, fue diputado también. Soy parte de Autodeterminación y Libertad. Parte de Autodeterminación y Libertad. Seguimos desde el 2001, ¿no? Sí, lo formamos en el 2001. Autodeterminación y Libertad. Pero vos nombrabas recién estas marchas multitudinarias que hubo por el 2x1, que recuerdo que fueron también en la época en donde hubo marchas muy multitudinarias por Santiago Maldonado. Sí, en esa época. Exactamente. Y me interesaba preguntarte, quizás como una última reflexión, es ¿cómo ves el contexto ese en función de eso hoy, ¿no? Porque hay una idea medio generalizada de que hay una derechización a nivel social, ¿no? A nivel sociedad civil. Obviamente que eso está fundamentado con las elecciones de Milei, con la elección de medio término, con una imagen que si bien cayó, ahora está un poco estancada, como que no termina de caer del todo. ¿Cómo haces algún paralelismo ahí entre lo que pasaba en esas movilizaciones masivas y este presente? Mirá, es decir, que lo que vemos, digamos, trato de enriquecer o digamos, de
complejizar más el tema. A nosotros nos parece que no hay una derechización. Hay derechización, pero hay polarización. Porque hay medio país que está en contra de este gobierno y que cada vez que ha sido convocado siente que se puede autoconvocar, marcha del 24 de marzo o marcha universitaria o alguno de los paros que hizo esta CGT nefasta que creo que han llegado a niveles de complicidad inéditos, la gente ha salido y lo toma, o la lucha del Garraham, ha ido tratando de... A veces no era exactamente que marchaba por eso, por lo que se convocaba, pero sumaba su malestar porque no tenía otro camino que sí, bueno, como los jubilados, por ejemplo, que muchos los jubilados, casos la simpatía que tiene la marcha de los jubilados. A las 3 de la tarde no se va a llenar la gente todos los miércoles. Es evidente que no. Pero la simpatía que tiene la marcha de los jubilados y el rechazo que tiene que le peguen encima. Bueno, ahora... pero esto pasa en el mundo, es decir, no es derechización. Bueno, ¿qué pasó en Chile? Ganó la derecha, pero ganó ahí. Sí, por poco. ¿Qué margen. pasó en Perú? Ahí ganó pero por un puñado de votos, Fujimori. Sí, Colombia ahora hace poco. Colombia lo mismo. Brasil ganó Bolsonaro y después ganó Lula. Sí. Y decían, se derechiza el mundo y ganó Lula. Hay no que digo ver que qué Lula pasa sea con la el... ultraizquierda, claro. pero... Hay que ver qué pasa con el hijo de Bolsonaro ahora. Bueno, pero puede llegar a perder Lula. Sí, de nuevo. Bueno, puede ser. Porque ¿qué pasa? No es que los gobiernos que vienen empiezan a resolver los problemas. No lo resuelven. Lula no derogó la ley de reforma laboral que había hecho Bolsonaro. La mantuvo. Tiene un ministro de Economía que es, no sé, sería... No un Caputo, todavía alguien más, un economista más tipo Arriazu, no sé. Claro. Es decir, entonces, bueno... uno dice, puede llegar a perder, y sí, puede llegar a perder Lula de nuevo, porque los pueblos van buscando, porque todo lo que viene de arriba viene en contra. Entonces, bueno, buscan acá, buscan allá, cada vez muchos ya se abstienen de votar, y entonces empiezan a ver, por eso es interesante, este último periodo en la Argentina que hay indicios de que la izquierda está siendo mirada con atención por un sector, que se indica en Miriam Bregman, en las encuestas. Eso es muy interesante y muy importante porque es un desafío para toda la izquierda. Ya para quienes aparecen en las encuestas, para Miriam, pero para toda la izquierda, porque en todo caso es un sector de la población. Y ya no son individuos, o sea, algunos miles. Si se está hablando de porcentajes del 10 al 15%, está hablando como nos pasó en 2001 a nosotros. Claro. Ya era un porcentaje que estaba mirando, vos te obliga a tener una respuesta. Bueno, nosotros no creemos haber tenido una respuesta adecuada, o sea que lo hacemos muy autocríticamente. Sí, no teníamos partido en esa época, era un grupo recién formado. Y bueno, no pudimos dar una... Bueno, ahora, y eso pasa en todo lado. Ganó Trump en Estados Unidos y después ganó Biden. Sí, hay todo el tiempo y Biden era un tipo que lo tenían que llevar así, y bueno, la gente votó a Trump de nuevo. Todo el tiempo una cuestión pendular ahí, y yo me quedo con esto que decís de, en lugar de derechización, polarización. Me quedo con esa frase, y bueno, y te invito a que en una próxima podamos seguir desarrollando esto. Sí, con mucho gusto. Yo sé que... Bueno, queda pendiente la tarea. No, la izquierda tiene una tarea para nosotros fundamental, de mostrar un mundo opuesto al de los Thiel, al de los tecnomagnates, que financian a estos personajes, a los Milei, que muestran un mundo cada vez más antidemocrático, más concentrado, más desigual, más violento. Es decir, ya hablan de guerras nucleares y ellos siguen yéndose a vivir a Marte. Claro. Bueno, claro, lo que por algo aparece, está este personaje acá. Lo que aparece en las series de televisión se está volviendo real. Entonces la izquierda tenemos que pelear porque los pueblos tomen en sus manos un mundo donde decidan todo desde abajo, lo opuesto a la élite que dice hay que terminar con la democracia, basta de regulación y déjennos mandar a nosotros que sabemos. Eso dicen los Thiel. Bueno, la izquierda no puede decir tengo un dirigente que va a gobernar bien. No, es lo opuesto, es tomemos en nuestras manos. A quien escucharon decir todo esto es a Luis Zamora, interesantísimo como siempre, y lo comprometemos al aire que vamos a hacer una parte 2 de esta entrevista porque se pasa volando el tiempo. Luis, muchas gracias por acercarte hasta acá. Muchas gracias por el espacio y por el mate. El mate. Muy bien, quédense que hay mucho más programa, dale.